Hola hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la perseverancia. Perseverancia es continuar en la fe, permanecer en Cristo. Hermanos, esto es algo muy importante, y yo personalmente lo considero muy importante, porque hay varios textos bíblicos que hablan de perseverancia, ¿cierto? Y nosotros vamos a empezar eh, con varios textos, hay varios textos bíblicos en la lectura y a lo largo de esta lección nosotros vamos a ver también. Primera cosa que tenemos que ver es que todos los que verdaderamente nacieron de nuevo perseverarán hasta el final. Hermanos, la perseverancia es una característica, es como una marca registrada de un nuevo creyente, de un cristiano, de un hijo de Dios, porque no hay cómo, hermanos, entender que una persona que comenzó quede en medio del camino. No hay, yo no entiendo, no concibo, realmente no consigo comprender esto. Vamos a Juan, capítulo 6, versículo 38. Observen cómo Jesús explica por qué Él descendió del cielo. Observen, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense, hermanos, que es algo bastante profundo. Son palabras de Jesucristo. Ahora viene la pregunta, ¿por qué hay gente que se descarría? ¿Por qué hay gente que estaba tan bien en la iglesia y ya no está más? Hermanos, es para que nosotros pensemos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Observen. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, en otras palabras, nosotros no podemos y no perderemos nuestra salvación si es que estamos en Cristo Jesús. Hermano, este es el mensaje del Evangelio y es una promesa de quien ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Esta seguridad, hermanos, nadie puede quitarla. Es una gran verdad. Dios nos guardará y Él nos preservará hasta el final. Hermanos, nadie, un verdadero hijo de Dios, no será arrebatado. Además somos ovejas y según nuestro sumo pastor, nosotros no seremos arrebatados de sus manos. Solo aquellos que perseveran hasta el final han nacido de nuevo. Hermanos, solamente los que han nacido de nuevo, hermanos, evidencian continuamente fe y arrepentimiento hasta la muerte. Y por eso es que la Biblia nos habla de ser fieles hasta la muerte. Ahora, hermanos, con respecto a aquellos que le dan la espalda a la fe y caen, la Biblia nos dice que podemos estar seguros de que nunca fueron verdaderamente salvos. Entonces, hermano, ahí está una alerta para nosotros. Yo conozco casos, incluso de uno que estudió conmigo,
fue mi compañero de curso de seminario hace muchos años, casi 40 años, y era uno de los mejores alumnos de mi curso, era el mejor alumno, el que se sacaba las mejores notas, y yo pasé muchos años sin verlo, más de 30 años aproximadamente, y cuando tuve contacto con él, él empezó a decirme que ahora era esotérico, que había estudiado metafísica, filosofía. En otras palabras, incluso entró en una iglesia muy conocida hace unos años, eh, una iglesia que tenía como símbolo el 666. Él entró a esta iglesia, se decepcionó, una iglesia diabólica, herética, y por fin se había convertido en esotérico. Ahora viene la pregunta, ¿esta persona ha conocido realmente a Jesucristo? Hermano, la Biblia es clara. Nosotros, hermanos, debemos recordar, es lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia nos dice que podemos estar seguros de que nunca fueron verdaderamente salvos. Como ya hemos visto la cosa de cuando se habló de arrepentimiento y la conversión, la verdadera conversión, hermanos, trae cambios radicales en la mente y en el corazón. Entonces, hermanos, debemos recordar que Dios garantiza que aquellos que son verdaderamente salvos lo harán, van a perseverar. Dios preserva al cristiano en su fe. Así que la perseverancia es la verdadera señal de que uno es verdaderamente un creyente. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 22 y 23. Dios en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Hermanos, es bíblico, está en la palabra de Dios. Y esto me hace acordar de un joven que yo conocí en nuestra iglesia en Brasil lo acogió, así que llegó, era un refugiado de Túnez. Este joven, un ex musulmán que recibió a Jesucristo, fue perseguido en su propio país por haber conocido a Jesucristo. Lo arrestaron, lo torturaron, y él nos contaba, hablando a un grupo de jóvenes, me acuerdo, que hablando a un grupo de jóvenes, que durante 8 horas lo torturaron para que él negara la fe, para que él dejara todo y volviera a ser musulmán. Y él dijo que en ningún momento volvió atrás, y dijo que mientras lo pegaban, lo torturaban y todo más, él tenía paz en su corazón. Es lo que dice la Biblia, Dios preserva a los suyos. Aquel joven no negó a su fe. Estaba solo, no tenía ninguna iglesia, no tenía ningún discipulador, no tenía ningún pastor, pero aquel joven había conocido a Jesucristo. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, voy a volver acá en el texto de Colosenses 1, 22, 23, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Hermanos, el Evangelio no es una cosa circunstancial. Es por eso, hermanos, que yo no predico, ven a Jesús y tú tendrás esto, esto, esto y esto. No. Primero que Jesucristo no es político. Jesucristo no anda prometiendo nada. Los políticos vienen con sus promesas. El Evangelio no es una política. El Evangelio es la buena nueva para un hombre perdido. Entonces, Jesucristo no está con promesas. Jesucristo está presentando al hombre la posibilidad
de que él entre en la eternidad con Cristo. Observen, hermanos, aquellos que finalmente caen pueden dar muchas señales externas de conversión. Observen, vamos a un texto acá. Y el que fue sembrado en pedregales, observen, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Observen, hay gente que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, estos claramente no son cristianos. A pesar de lo que podría haber sido una apariencia alentadora al principio. El texto es claro. Observe que dice acá el Señor Jesús que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Hay mucha gente, hermanos, que luego, cuando viene una crisis, un problema, una persecución, incluso por causa de la palabra, según el Señor Jesucristo, luego desiste. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Yo me acuerdo de personas que iban a la iglesia buscando riquezas. No, yo estoy acá porque me dijeron que si yo doy diezmo, si hago esto, voy a prosperar. El afán de esta vida. Y luego esta persona se fue, porque nunca nació de nuevo. Entonces, hermanos, estos claramente no son cristianos, no han nacido de nuevo. Si estas personas son falsos hermanos conscientes, como Pablo llama a algunos que pretenden ser cristianos, a propósito engañados por cualquier razón, o si se engañan a sí mismos de alguna manera, pensando que son cristianos cuando no lo son. Estos todavía pueden parecer externamente creyentes genuinos. Pero fíjese lo que dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en 1 de Juan, hermanos, capítulo 2, versículo 19, hay un resumen de esta idea. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, hermanos, aquí yo les dejo este resumen de lo que es la perseverancia. Y quiero terminar animándoles a que usen de discernimiento. Muchas veces el rebaño del Señor sufre porque una persona que está ahí entró, pero no ha nacido de nuevo, no persevera, no ora, no tiene comunión, está siempre causando problemas y siempre trayendo problemas. Ojo, esta persona a lo mejor no ha tenido una experiencia real de nuevo nacimiento. Que Dios les bendiga. Y para la próxima lección estaremos hablando de la muerte, el estar con el Señor. Bendiciones.